Buen día, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Primero te quiero preguntar qué sensación, cómo te cayó, cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste lo que dijo el gobernador. Mira, en realidad tampoco me descolocó tanto ni me sorprendió porque el gobernador planteó lo que muchos piensan, ¿no? En realidad, el uso del término pauta ya de por sí establece un esquema diferente en la cabeza de la gente de qué se trata la inversión de los estados en medios de comunicación. Porque la realidad es que no es una pauta, en realidad es una necesidad de los estados comunicar determinadas políticas públicas, y para eso necesita de los medios de comunicación y, por supuesto, al ser empresas, tiene que pagar por ese servicio. Por ende, no se trata de un mecanismo extorsivo para que los medios sean acólitos del poder, sino que se trata de un sistema en que el Estado necesita comunicar y los ciudadanos necesitan saber, y el canal para eso son los medios. El gobernador, más allá de lo que dijo, hace rato que ya viene con actitudes de esas características, ¿eh? Nosotros acá en La Rioja somos un medio de comunicación que hemos sufrido los ataques del gobierno muchísimo. Es más, hoy, por ejemplo, nos ha bajado de una grilla de ViewTV, que es el sistema de cable que tiene el gobierno de La Rioja. Nos ha bajado, literalmente nos ha sacado de la grilla. Nos ha bajado cámaras que nosotros teníamos en la zona céntrica, que mostrábamos la ciudad, nos ha bajado. Bueno, ni hablar de pauta, ¿no? O sea que acá en La Rioja él lo aplica ya en un medio de comunicación en donde no está de acuerdo. Evidentemente le molesta mucho todo aquel que tenga una visión distinta de la realidad o de su gobierno, ¿no? Sí, lo cierto es que esto pasa en todos lados, especialmente con determinados gobiernos. Ha pasado mucho en la Argentina a nivel nacional hasta 2015. Después, a partir de 2019, volvió a pasar con algún poquito menos de énfasis o con algo más de disimulo. Pero en aquellas provincias, como yo escribí en el artículo, donde los mandatarios creen que tienen, por decirlo así, la vaca atada, son objeto de múltiples reelecciones y de un control absoluto del poder, por supuesto que se intensifica, y por cierto que los medios que son opositores reciben todo tipo de presiones, no solamente el tema de la pauta. El tema de la pauta, sí, por supuesto, termina generando en los medios hasta un esquema de autocensura, ¿no? Porque y como en la mayoría de los casos, y como la mayoría de las empresas en este país necesita algún tipo de respaldo para sobrevivir, la pauta pública termina siendo ese único lugar donde brevar cuando la actividad privada se retrae, y en definitiva termina siendo el mecanismo de extorsión. Si hablas bien de mí te pongo, si no hablas bien de mí no te pongo. Y después aparecen estas medidas adicionales como las que contás vos de las que fueron víctimas, ¿no? Ya directo. No alcanza ¿Sí? a quitarte la pauta, empiezo a quitarte otras cosas. Sí, con una idea de mensaje mafioso, ¿no? Mafioso, claro. Hay un fragmento que dice: el afán de los dictadorzuelos de ocasión de controlar el libre ejercicio del periodismo es sintomático. Cuanto menos democrático es el sistema, cuantas más reelecciones tienen los caudillos, más baja la calidad institucional y más desesperada la necesidad de controlar los medios, dado que ellos aparecen a la sazón como el único controlador de las actividades de un gobierno absolutista. ¿Qué mejor descripción de lo que pasa en una provincia chica, donde no es muy difícil todo aquel que tenga una voz en contra parársele al gobierno de turno? Claro, y cuando el gobierno de turno, con diversos mecanismos prebendarios, extorsivos, etcétera, tiene asegurado el control político de la provincia, lo único que queda para denunciar irregularidades, para controlar el poder, es la prensa. Y cuando la prensa se muestra en esa actitud que le es propia de controlar el poder, la prensa oficialista no existe, no es prensa. Entonces, cuando la prensa se muestra en esa actitud que le es propia de controlar el poder, de denunciar, de investigar, de opinar libremente, yo creo que existe un mecanismo psicológico en el cual el gobernador, en este caso, se descoloca frente a esa actitud, porque él tiene todo controlado, todo depende de él compra todo. Entonces, frente a la imposibilidad de comprar a la prensa libre,
yo creo que es cuando aparecen estas declaraciones donde realmente transparenta lo que está pensando. ¿Cómo puede ser que estos tipos, yo tengo la plata, tengo el poder absoluto? ¿Cómo están diciendo esto? Sí, es muy cierto, es muy cierto. ¿Qué pensás de lo que plantea, como me parece como una excusa para llevarlo al tema, es de que los periodistas mienten, inventan y que solamente dan noticias negativas, cuando lo que deberían informar es lo positivo? ¿Vos crees que es una cuestión de simplemente un gancho para que lo levanten en Buenos Aires, o realmente piensa eso, él, de que los periodistas deberíamos solamente contar las cosas bonitas del gobierno? Bueno, a ver, a mí me da la sensación que por un lado es un gancho para que le den bolilla acá en Buenos Aires los dirigentes nacionales, pero por otro lado, ese gancho, ¿por qué funciona? Funciona porque está diciendo lo que acá también se dice. Hay sectores que pretenden determinar qué noticias son las verdaderas y cuáles no. Establecer parámetros fijos basados en sus conveniencias para decir estas noticias hay que atenderlas, aquellas no porque son falsas. La creación del nodio, dije Miren Lewin en el ENACOM, de la Defensoría del Pueblo de Medios de Comunicación, es ni más ni menos que un mecanismo para establecer qué es lo que está bien pensar y qué es lo que está mal pensar. Lo que está diciendo el gobernador es más o menos repetir lo que en determinados ámbitos del oficialismo se dice acá en Buenos Aires, y que forma parte de una lógica. El que piensa como yo piensa bien, el que no piensa como yo está informando cosas falsas, piensa mal. No lo veo más que como, por un lado, transparentar lo que él está sintiendo. Me descontrola la prensa cuando nada se me descontrola. Y por otro lado, por supuesto, está alentando que el gobierno nacional le preste atención, porque está diciendo cosas que el gobierno nacional también está diciendo. Forma parte de una estrategia, por un lado una estrategia y por otro lado de una reacción de incomodidad frente a lo único que no está pudiendo controlar. Horacio, y la última que te hago, esto que vos decís, la idea de un enganche, que lo hemos analizado nosotros y coincidimos en eso, que lo que quiere hacer el gobernador es instalarse en Buenos Aires, claro, que los medios porteños hablen de él para, bueno, políticamente tratar de discutir, y me imagino algún cargo, algo en las próximas elecciones. ¿Cómo ves vos eso que ha repercutido? ¿Cómo ha impactado en Buenos Aires? Y acá impactó, si vos te fijas, a ver, la cuestión medios de comunicación es algo que también está un poco sesgado a nosotros los periodistas, y por esta problemática que venimos sufriendo hace muchos años de diversos modos de persecución, de lo que hablábamos hace un rato, es algo más de nicho, ¿no? Es algo que nosotros lo sufrimos. La gente está desesperada porque no llega a fin de mes. Sí, coincidimos. Y está pensando en otras cosas, está pensando en cómo hace a partir del 10 para seguir comiendo. Pero también es cierto que para que la gente vuelva a tener un cierto bienestar no basta con mejorar la economía. La realidad es que la Argentina sufre desde los 90 para acá un proceso de deterioro institucional descomunal que termina conllevando a este tipo de consecuencias. Cuando las instituciones no funcionan, a la larga no funciona más nada. Y los que estamos en determinadas temáticas que tal vez parezcan más de nicho, porque la gente está con su cabeza y sus necesidades en otra cosa, tenemos la obligación de salir a intentar mantener el funcionamiento institucional, porque es de lo único que nos vamos a poder agarrar para que esto arranque. Horacio, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Horacio Minotti, periodista, abogado, consultor en medios de comunicación, después de esta nota en Infobae. Él lo resume desde este lugar: yo tengo controlado todo, absolutamente todo.